Bendiciones, jóvenes. Hoy comenzamos con el conjunto numéricos. En las próximas clases, pues ya vamos a comenzar, ¿verdad?, con la metodología que yo le enseñé de tener la lectura de la palabra de Dios 5 minutos antes de comenzar cada tema. Quiero aprovechar el momento para enviarle parte de resumen del tema que yo le había indicado trabajar. Comenzamos con el tema de los conjuntos numéricos. Conjuntos de los números naturales. Tenemos un concepto. El conjunto de los números naturales es el primer conjunto y surge de manera empírica para satisfacer la necesidad de cuantificar. Este conjunto permite contar y ordenar. Tenemos su notación. El conjunto de los números naturales se denotan con la letra N mayúscula. Y tenemos ahí un ejemplo de su notación. Tenemos N es igual al conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6, punto suspensivo. O también puede expresarse que N es igual a 1, 2, 3, 4, punto suspensivo, N más 1, N más 2, etc. Función de conjuntos de los números naturales. El conjunto de los números naturales tiene dos funciones. La primera función es que es un número cardinal, es decir, cuando utilizamos los números naturales para contar. Su segunda función es que es un número ordinal, es decir, cuando utilizamos los números para ordenar, significan orden. Cardinal cuando contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Ordinal cuando esos números se pueden expresar en orden. El 1 primero, el 2 segundo, el 3 tercero y así sucesivamente. Tenemos las propiedades del conjunto de los números naturales. El conjunto de los números naturales es ordenable. Que va acorde con la segunda función, ¿verdad? El conjunto de los números naturales tiene un primer elemento y no tiene un último elemento porque es infinito. Tercera propiedad. Entre dos conjuntos naturales consecutivos no existe ningún otro número natural. Siguiente propiedad. Todo número natural n posee un número anterior menos el 1 porque es el primer número natural. Y la última propiedad dice, a todo número natural le sigue otro número natural. Expresamos el siguiente número natural como n más 1, n más 2. N es un elemento del conjunto de los números naturales. Significa para toda n que pertenece al conjunto de los números naturales. Esas son las 5 propiedades del conjunto de los números naturales. Conjunto de los números enteros. Concepto. Este conjunto surge por la necesidad de ampliar el conjunto de los números naturales. El hombre tiene la necesidad de expresar deudas, falta, etc. Además de calcular las operaciones de sustracción en la que el minuendo es menor o igual al sustraído. Notación del conjunto de los números enteros. Este conjunto se denota con la letra Z mayúscula y se expresa de la siguiente manera. Z es igual al conjunto
punto suspensivo, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 puntos suspensivos. Esos puntos suspensivos significa que tanto los números positivos en el conjunto de los números enteros son infinitos, no tienen fin. Y tanto los números negativos en el conjunto de los números infinitos, en el conjunto de los números enteros también es infinito. Tenemos la forma simbólica de cómo expresar el concepto de los números enteros. Esto es en forma simbólica. Que su expresión, ¿verdad?, de acuerdo a su notación, fue la que vimos al principio. Ahora, esta notación también podemos expresarla en forma simbólica. Que tenemos z es igual, ¿verdad?, al conjunto los z negativo, que parte desde menos 1 hasta menos infinito, y z positivo, que parte desde 1 hasta más infinito. Observen que en medio quedó el 0. Z positivo, como ustedes pueden observar, y hace la relación entre el conjunto de los números naturales, es igual a n, al conjunto de los números naturales. Es decir, que hay una relación entre el conjunto de los números enteros y el conjunto de los números naturales. ¿Por qué? Porque el conjunto de los números naturales es un subconjunto del conjunto de los números enteros. Entonces podemos expresarlo de forma simbólica, que el conjunto de los números enteros z es igual a z negativo, unión el 0, unión z positivo. Esa es la forma simbólica de cómo podemos denotar el conjunto de los números enteros. Propiedades del conjunto de los números enteros. Primera propiedad. El conjunto de los números enteros es infinito. Como ya lo vimos en su notación. Vimos en su notación que está compuesto por 0 hacia la derecha, 1 hasta más infinito, hacia la izquierda, menos 1 hasta menos infinito. Segunda propiedad. El conjunto de los números enteros es ordenable. Esta es una de las propiedades que también tiene relación con una de las propiedades del conjunto de los números naturales. Tercera propiedad. A todo número entero le sigue y le antecede siempre otro número entero. Cuarta propiedad. Entre dos números enteros consecutivos no existe otro número entero. Y quinta propiedad, no existe un primer número entero. En la última propiedad del conjunto Z se diferencia de una de las propiedades del conjunto de los números naturales. Conjunto de los números racionales. Tenemos el concepto. El conjunto de los números racionales son aquellos números que pueden expresarse como el cociente de dos números enteros, siendo el denominador diferente de 0. O aquellos que pueden expresarse como decimales periódicos o exactos. Notación del conjunto de los números racionales. Los números racionales se denotan con la letra Q mayúscula. Y su notación se expresa de la siguiente manera. Q es igual al conjunto P
dividido entre Q, tal que P es un elemento del conjunto Z y Q es un elemento del conjunto Z, siendo Q diferente o no igual a 0. ¿Por qué Q es diferente o no es igual a 0? Porque la división entre 0 en matemática no está definida. Por lo tanto, en el conjunto de los números racionales, tenemos que como es el cociente, es decir, la división de dos números enteros, donde el numerador y el denominador son números enteros, pero el denominador tiene que ser diferente a 0. No puede ser 0 porque la división entre 0 en matemática no está definida. Tenemos ahí ejemplo del conjunto de los números racionales. Los elementos del conjunto de los números racionales son todas las fracciones. Todos los números expresados como fracciones son elementos del conjunto de los números racionales. También son elementos del conjunto de los números racionales los decimales. ¿Por qué? Porque de una fracción sale un número decimal. Es decir, que tanto las fracciones como los números decimales, dentro de ellos están los decimales exactos, los decimales periódicos puros y los decimales periódicos puros. Todas estas clases de decimales entran como elemento en el conjunto de los números racionales. Propiedad del conjunto de los números racionales. La propiedad más importante del conjunto de los números racionales es la densidad. Esta propiedad dice: entre dos números racionales consecutivos existen infinitos números racionales. Clase de decimales dentro del conjunto de los números racionales. Dentro de las clases decimales, dentro del conjunto de los números racionales, tenemos decimales exactos, decimales periódicos puros y decimales periódicos mixtos. Vamos a ver las definiciones de cada uno de ellos. Tenemos la definición de decimales exactos. Son aquellos que al dividir el numerador entre el denominador, tiene como residuo 0. El denominador de la fracción común equivalente es un múltiplo de 2, de 5 o de A. Tenemos que al dividir 1 entre 2 me da 0.5. Si dividimos 3 entre 4 me da 0.75. Dividimos 1 entre 5 me da 0. Como tenemos ahí, es un múltiplo de 2, de 5 o de A. Los decimales periódicos puros son aquellos decimales en que al dividir el numerador entre el denominador, se repite una cifra o un grupo de cifras después del punto decimal. Tenemos como decimales periódicos 0.333. Esos puntos suspensivos significan que en los decimales periódicos puros, cuando se comienza a dividir, nunca se termina de dividir, porque siempre va a aparecer un mismo número que se va
a repetir infinitamente. Tenemos aquí 0.6666 infinito. Tenemos aquí que el decimal periódico, es decir, el número que se repite después del punto decimal, es de 2 cifras, 35, 35, 35. Así que el número periódico, el decimal periódico, puedes tener una cifra, 2 cifras, 3 cifras, etc. La condición de periodicidad se simboliza por un arco o una barra. La condición de periodicidad o el símbolo que vamos a ver o que yo voy a usar más es la barra. Pero usted puede usar el arco o la barra. Este símbolo de periodicidad significa la cantidad de cifras que tiene el número decimal, es decir, después del punto, que se repite infinitamente. Tenemos aquí un ejemplo, 0.3, punto suspensivo. Esa rayita que tiene el 3, o esa barrita que tiene el 3 arriba, significa la periodicidad. ¿Qué quiere decir? Que el número que se repite cuando yo divido el numerador entre el denominador, me va a dar 0.3 y ese número se va a repetir infinitamente, por lo cual yo nunca voy a terminar de dividir. Tenemos otro ejemplo que es 0.66. ¿Por qué yo digo 0.66? Porque considero en que la barrita abarca 2 números, 2 cifras. Entonces, eso significa que al dividir el numerador entre el denominador, el resultado que me va a dar, es decir, el cociente va a ser 0.6666 y ese 66 se va a repetir infinitamente. Es decir, que yo no voy a terminar nunca de dividir. Por eso se llama decimal periódico puro. Entonces, cuando yo le pongo la marca o el símbolo que representa la periodicidad, siempre tengo que tener esta condición pendiente cuando estoy trabajando con los decimales periódicos puros, porque es lo que me identifica que el número que se repite infinitamente o la periodicidad tiene la cantidad de cifras de acuerdo a la cifra que abarque la barrita o el arco. Hay que tener presente siempre para identificar el decimal periódico puro y identificar la periodicidad del número. Recuérdense que cuando hablamos de periodicidad significa la cantidad de cifras que tiene un número que se repite infinitamente. Decimales periódicos mixtos. Decimales periódicos mixtos son aquellos decimales en que al dividir el numerador entre el denominador, cuyo periodo de repetición no comienza con la cifra inmediatamente después del punto decimal, sino con la segunda, tercera, etc. Es decir, el decimal periódico mixto es la combinación del decimal exacto y el decimal periódico. ¿Cómo usted puede distinguir un decimal periódico mixto de un decimal periódico puro? Bueno, simple y llanamente porque después del punto en el decimal periódico mixto va a aparecer un número que no se repite. Ese número que no se repite puede ser de una cifra, de 2 cifras, de 3 cifras, etc. Luego que aparece ese número que no se repite, entonces comienza a aparecer
el número que se va a repetir infinitamente. Observe que el número que no se repite después del punto viene siendo el decimal exacto. Y el número que se repite después es el decimal periódico. Por lo tanto, aquí vemos el ejemplo y ustedes pueden ver que en el número que se repite se le puso la barrita, porque después de ese número que no se repite, entonces comienza la periodicidad del número que se repite. Tenemos dos formas para distinguir cuando un decimal es exacto. Quiero hacerle la aclaración ahora que estamos hablando de las clases de decimales. Un decimal es exacto cuando después del punto decimal me va a aparecer un número. Solamente me aparece ese número. Si me dan el número en decimal, ahí yo puedo identificar que es exacto. También puedo identificar cuando un número es un decimal exacto, cuando al dividir el numerador entre el denominador, el residuo es cero. Dos formas para identificar cuando un decimal es exacto. Primero, cuando me dan el número decimal y después de punto solamente me aparece un solo número, que puede ser de una cifra, de dos cifras, de tres cifras, etcétera. Pero solamente me aparece ese número. Lo cual podemos, ¿verdad?, establecer la diferencia entre el decimal periódico puro. Porque en el decimal periódico puro, después del punto decimal, me aparece un número que se va a repetir infinitamente. En el decimal exacto me va a aparecer un número y solamente ese número que no se va a repetir. Entonces podemos distinguir inmediatamente cuando un decimal es exacto. Cuando después del punto me aparece un número que no se repite. Decimal periódico puro, cuando después del punto decimal me aparece un número que se repite infinitamente. Decimal periódico mixto, cuando después del punto decimal me aparece un número que no se repite. Y después de ese número que no se repite, entonces me aparece el número que se repite periódico. Entonces, por eso es que decimos que los decimales periódicos mixtos es la combinación de un decimal exacto y un decimal periódico. Fracciones decimales y números decimales. Antes de tratar este tema, no se puede dejar de hacer una revisión relacionada a lo que es la notación científica o la unidad seguida de cero. Tenemos dentro de la notación científica o la unidad seguida de cero o la potencia de 10. Tenemos 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 y 1.000.000. Cuando hablamos de decimales o fracciones decimales, tenemos que saber que utilizamos la unidad seguida de cero o la notación científica. Y siempre es que hablamos de números decimales o fracciones decimales, entonces partimos. El 10 representa la décima, es decir, la unidad seguida de un solo cero. Si la unidad está seguida de dos ceros, representa la centésima. Si está seguida de tres ceros, milésima. Y así sucesivamente hasta la unidad que está acompañada de 6 ceros, que la leemos como millones. Esto es cuando hablamos de fracciones decimales y números decimales. Tenemos que tener presente siempre esta parte, la notación científica o la unidad seguida de cero.
En la notación científica, fracciones decimales, tenemos que una fracción, en las fracciones decimales, son aquellas cuyo denominador es la unidad seguida de cero, como vimos ahorita. Tenemos un ejemplo, 6 dividido entre 10. Se lee, ¿cómo se lee? 6 décimos. Los ceros que tiene la unidad indican cuántas cifras va a tener el número decimal después del. Es decir, yo tengo 6 décimas, significa que después del punto solamente va a haber un número con una sola cifra, porque los ceros se representan las cifras decimales que tiene el número después del. Yo tuviera 6 dividido entre 100, entonces fuera 6 centésimas. Entonces fuera 0.6, porque los ceros que tiene la unidad indica cuántas cifras tienes el número después del. El segundo ejemplo que tenemos es 15 centésimas, es decir, 15 dividido entre 100. Observen que después del punto tenemos 2 cifras. El 15 tiene 2 cifras. Comenzamos a leer del primer número, después del punto, el 1, que representa la décima, y el 5, que representa la centésima. Es decir, si después de punto hay un número que tiene 2 cifras, entonces se lee centésimo. Entonces podemos leer ahí 15 centésimos. 15 dividido entre 10 es igual a 0.15 centésimos. Nota. Después del punto decimal hacia la derecha, se lee décimo. Y dependiendo de la cantidad de ceros que tenga la unidad, es decir, los ceros que tiene la unidad indican la cantidad de cifras que tiene el número después del punto. Si yo estuviese 15 dividido entre 1000, fuera 15 milésimas. Entonces, 15 milésimas sería igual a 0.015, porque tiene que haber 3 cifras después del punto decimal. Si fuera entre 100, entre 100.000, ¿verdad? Que son 5 ceros. Entonces, después del punto decimal, tiene que haber un número que tenga 5 cifras, porque los ceros que tiene la unidad me indican la cantidad de cifras que debe de tener el número decimal después. Vamos con los números decimales. Es el cociente que resulta de una fracción decimal u otra fracción, ya sea propia o impropia. Cuando hablamos de cociente, hablamos de dividir. Tenemos una fracción. Cuando dividimos el numerador entre el denominador, ese resultado, que es el cociente, es lo que significa el número decimal. Puede ser una fracción decimal, que es cuando yo tengo un número dividido entre la unidad seguida de 0, o puede ser cualquier otro tipo de fracción. Puede ser un medio, un quinto, 6 octavos, etc. Es decir, puede ser cualquier otra fracción que ya sea propia o impropia. Sabemos que una fracción propia es aquella donde el numerador es menor que el denominador. Y una fracción es impropia, es lo inverso.
cuando el numerador es mayor que el denominador. Tanto la fracción decimal es aquella cuando el denominador es la unidad seguida de cero, como la fracción propia, que es aquella donde el numerador es menor que el denominador, o la fracción impropia, es aquella donde el numerador es mayor que el denominador. De todos estos tipos de fracciones, siempre vamos a obtener un número decimal. El matemático Juan Nepper ideó la forma de escribir los números fraccionarios mediante el uso del punto decimal. Siempre vamos a obtener un número decimal cuando trabajamos con fracciones decimales. Siempre que trabajemos con los elementos del conjunto de los números racionales, vamos a obtener números decimales. Los elementos de Q, que son el conjunto de los números racionales, también llamados números fraccionales. Los elementos de Q son llamados números fraccionarios. También dentro de Q entran los decimales. Como tenemos los decimales exactos, los decimales periódicos puros y los decimales periódicos mixtos. Todos estos elementos pertenecen al conjunto de los números racionales. Buenas suertes, jóvenes, y yo espero que vayan estudiando todo este material, porque esta es la base para entrar a la parte práctica que más adelante, no muy lejano, puede ser en esta misma semana, yo le voy a colgar los videos donde yo voy a estar explicando la parte práctica de estos temas. Así es que espérenlo y vayan estudiando y repasando muy bien, leyendo mucho este material, porque le va a servir de muchas bases para trabajar con la parte práctica. Hasta aquí mi presentación y le deseo buena suerte y que estudien.